Gracias, presidente, señorías, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Buenos días a todos y a todas. En referencia a estos dos informes de fiscalización de toda la contratación realizada por el ente público Radio Televisión Canaria y sus sociedades durante los ejercicios 21 y 22, pues manifestar en primer lugar que se constata que, aunque lento, el ente público y sus sociedades van adecuando las contrataciones pues, realizadas a los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público. También buena noticia que año tras año cada vez sea mayor el número de recomendaciones de la Audiencia de Cuentas pues, que se aplica por la Radio Televisión Canaria y el ente y sus mercantiles. De todas maneras, señor Nieto, decirle que las recomendaciones no son de obligado cumplimiento, en tanto en cuanto no vienen referidas a incumplimientos de legalidad, que es algo que no puede hacerse en una recomendación. Manifestar también nuestro acuerdo con las recomendaciones hechas por la Audiencia de Cuentas en este informe y hacer hincapié en las necesidades de que la Radio Televisión Canaria ponga en marcha las medidas de reorganización administrativa necesarias para que eviten un menoscabo del funcionamiento de los servicios públicos que presta, pues tales como la de reajustar la plantilla del personal en el área económico-administrativa, contar con asesoramiento jurídico permanente, entre otros, para la contratación y además la puesta en marcha de una aplicación informática que permita asegurar el adecuado seguimiento y control de los expedientes de contratación. Ahora, dicho esto, comentar también algunas cuestiones reflejadas en ambos informes que nos llaman, como mínimo, pues, la atención. El primero es que el informe referido a las contrataciones realizadas durante el año 21 contiene 20 conclusiones, de las que 15 son salvedades, y el correspondiente al año 22 contiene 15 conclusiones, de las que 13 son salvedades. En definitiva, un 75 y un 87% respectivamente de las conclusiones vienen determinadas como salvedades. Pero a pesar del elevado porcentaje que representan las salvedades respecto de todas o del total de las conclusiones, la opinión en ambos informes es favorable. Es más, por si el porcentaje de salvedades respecto a la totalidad de las conclusiones no fuera suficiente para poner en duda la opinión favorable de la fiscalización, en el informe de contratación del año 21 se asevera sin ambaje la existencia de fraccionamiento del objeto de determinadas prestaciones con el fin de evitar la libre concurrencia e incluso en materia de contratación de personal la existencia de indicios de responsabilidad contable. Por lo que yo le pido, señor Pacheco, que nos aclare esta por lo menos aparente incongruencia. Y sí que le pediría que no nos dijera, como ya hizo en la exposición de informes anteriores, que las conclusiones y, por tanto, las salvedades no son relevantes, porque si en las conclusiones del informe se detalla algo distinto a la expresión de forma sucinta de los hechos relevantes observados en el transcurso de la fiscalización, entonces no son conclusiones y, por lo tanto, tampoco son salvedades. En relación al proyecto del año 21, pues disfrutaron dice el informe que disfrutaron de financiación anticipada. En la conclusión número 9 se determina que en los contratos de contenido audiovisual no queda acreditado que los derechos sobre la propiedad intelectual correspondan al cedente. Tal y como queda redactado, pues que además es una salvedad, pues da a entender que ninguno de los proyectos con financiación anticipada queda acreditada estos derechos de propiedad intelectual que corresponden al cedente. Sin embargo, en el cuerpo del informe se hace referencia a un total de 9 proyectos por un importe de 392.000 euros, pero solo de uno de ellos se determina que no queda acreditada esta propiedad intelectual. Yo le pediría que nos aclarara también dicho extremo, porque no es lo mismo una propuesta o un informe o un expediente que todo. No es lo mismo un 11% de los expedientes que un 100%. Y por último, y en referencia a los indicios de responsabilidad contable expuestos en la fiscalización de la contratación del 21, dos cuestiones. La primera, que cuál es la razón
que en dos conclusiones similares, la 20 del informe de fiscalización de la contratación del 21 y la 15 del 22, en la primera se determine indicios de responsabilidad contable y en la segunda no, cuando el contenido es similar en ambas conclusiones. Y por último, si se ha manifestado el Tribunal de Cuentas sobre estos indicios de responsabilidad contable, fundamentalmente en lo que se refiere al informe del año de la fiscalización del año 21, que fue aprobado en septiembre del 22, con lo cual ya ha pasado año y medio, y saber si hay alguna información por parte del Tribunal de Cuentas. Muchas gracias.